enumero primero que todo la definición de aviación deportiva o recreativa. ¿Esto con qué miras? Pues porque aunque pareciera obvio, pues de todos modos aprovecho el espacio para hacer ciertas cuñas de carácter institucional, o sea, de la aeronáutica civil. En el 425.1.2 tenemos la definición de aviación deportiva o recreativa eh, como las actividades de aviación que no son comerciales y que son ejecutadas con propósitos exclusivamente deportivos o recreativos por personas naturales a través de clubes o asociaciones de actividades aéreas. Esta definición es genérica para todas las modalidades que tenemos en este tipo de aviación, y aquí está incluido el parapentismo, paracaidismo, aeromodelismo, paratrike. Pero en esta charla me voy a dedicar únicamente a lo que nos compete a casi todos los que estamos aquí en el foro, y es a los ultralivianos clase 2. Y de esta definición me gustaría mucho, digamos, recalcar el tema que es una aviación no comercial. Esto significa que es una aviación eh, privada únicamente para la recreación de sus usuarios y de los afiliados a sus clubes. Esto lo digo porque en algunas ocasiones a uno lo llaman y le dicen, oye, mire, tengo una actividad que yo puedo hacer y es remolcar un cartel, un pendón. Y resulta que ese tipo de actividad es una actividad comercial. Entonces, para que la tengan en cuenta, así como las modalidades de turismo aéreo realmente están designadas y definidas en el RAC como una actividad comercial. Entonces, para que tengan claro que es una actividad que únicamente es para un propósito recreativo. Eh, Como bien lo decía la definición anterior, los clubes deben tener una organización. Voy a hablar sobre la organización que deben tener con respecto al personal. ¿Qué personal debe tener un aeroclub de ultralivianos clase 2? Inicialmente hablamos o se habla en la regulación sobre un responsable de entrenamiento. Este responsable de entrenamiento básicamente lo deben tener los aeroclubs que son aeroclubs escuelas, es decir, los que dan un entrenamiento inicial para que una persona que viene, digámoslo así, sin ningún entrenamiento previo, se le pueda emitir su licencia de piloto privado. Un responsable de mantenimiento que se va a encargar en este aeroclub de llevar el control del registro de horas de las aeronaves afiliadas y con este registro saber el mantenimiento adecuado que se le están efectuando a las aeronaves y asimismo encargarse de la inspección de 100 horas o anual que se le hace a las aeronaves que están afiliadas al club. Tenemos un jefe o responsable de operaciones que es el que se encarga de que la regulación en la parte operativa la cumple el aeroclub. En los clubes que no son escuela como tal, este responsable o jefe de operaciones también se encarga de estar pendiente del recurrente de sus pilotos afiliados. Pues obviamente el entrenamiento recurrente de los pilotos lo debe dar un aeroclub de acuerdo a lo que dictamina el reglamento y que veremos en la última parte de la presentación. Y por último menciona un responsable del campo de aterrizaje para los clubs que tienen un campo, una pista propia. Entonces, también se determina que se debe tener un responsable de esta pista. ¿Para qué? Porque estas pistas las certifica también la entidad, un área que se llama aeródromos, y inspecciona las pistas cada cierto periodo de tiempo, cada 3 años, y adicionalmente, pues, no es que se encargue de certificar las pistas cada 3 años, sino que este responsable del campo de aterrizaje, pues, se encargue de que esta pista se mantiene constantemente con las debidas requerimientos que dictaminan los reglamentos.
Con respecto a la carta de compromiso o manual del Aeroclub, esto lo dictamina el numeral 425-1721 en su literal L. Entonces, al principio, digamos, quisiera aclarar que la regulación RAC 425, donde está consignado todo lo que tiene que ver con la aviación recreativa, es un reglamento que está aproximadamente desde el 2002-2004. Y las únicas modificaciones que se le han hecho, que fue en el 2012, una de estas fue este numeral que estipulaba que los aeroclubs deberían tener una carta de compromiso. Esta carta de compromiso se entiende como un manual donde están estipulados los procedimientos del club de cómo cumple las partes del reglamento específicas de su modalidad. Aunque no es específico en el RAC que diga cómo debe estar este manual, digamos por asociación con los manuales de empresas aeronáuticas, lo voy a determinar en unas partes. Una parte primera, digamos, que cubre la estructura del manual. La estructura es la portada, su índice de contenido, el listado de páginas efectivas, control de revisiones. Es una estructura. Otra segunda parte que consta de cómo está organizado el aeroclub. Como les mostraba en la filmina anterior, quiénes son los que tienen esos cargos claves en la organización, qué perfiles deben tener, qué funciones deben cumplir, incluido el representante legal. Una parte tercera que debe dictaminar cómo el aeroclub cumple los procedimientos operacionales que están en este reglamento. Una parte cuarta donde el aeroclub dictamina los procedimientos de mantenimiento, específicamente cómo emite el certificado de aptitud, cómo hace las inspecciones a las aeronaves, qué formularios de inspección o formatos de inspección utiliza, cómo se deben actualizar las horas por parte de los afiliados. Y una parte quinta, ya específica, digamos, para Aeroclub Escuela, pero también le compete a los aeroclubes normales, donde están consignados cómo y cuándo hacen los entrenamientos de los que vamos a hablar, que son el inicial, los recurrentes y recobros de autonomía. Y por último, digamos, en la parte del manual podría ser una parte donde consigne los anexos. En estos anexos pueden estar, por decir algo, el acto de constitución del aeroclub, digamos, un cumplimiento con la regulación 425, cómo y dónde está lo que está dictaminado en el 425 dentro del manual, digamos, las cartas que los personales claves deben tener aceptando sus cargos, en fin. Bueno, en el 425.5.1, con respecto a las características del ultraliviano clase 2, nos menciona unas características. Puede ser una aeronave de ala fija o de ala rotatoria tipo autogiro. Debe ser una aeronave que es propulsada por un solo motor y con una potencia máxima que no supere los 130 caballos de potencia. Su peso de operación no debe superar los 750 kilogramos o 1.654 libras. Y la capacidad de combustible no debe ser superior a 24 galones. También está limitada la velocidad de crucero hasta un máximo de 130 nudos. Y tenemos una velocidad de pérdida sin flaps no superior a 39 nudos. Y que no tenga unos asientos mayores a 2. Bueno, esto pareciera en cierto modo obvio, pero es importante recalcarlo porque en algunos casos hemos visto, por ejemplo,
personas que tienen una iniciativa y dicen, hombre, quiero instalarle un asiento más a mi ultraliviano. Entendiendo que podría ser posible que por la carga y por la potencia del motor lo pudiera hacer. El reglamento no permite sino solamente 2 sillas, no permite sino una capacidad de 24 galones, no debe superar los pesos que dicen ahí. En cualquier caso que se supere uno de los puntos que está ahí, la aeronave debería ser considerada una aeronave experimental y debería ser certificada como tal. ¿Sí? Andrés, al pasar la aeronave a ser experimental, ya son otro tipo de regulaciones, ya es más contemplado, digamos, en una vigilancia por Aerocivil, no tanto por el Aeroclub, ¿cierto? Sí, el aeroclub constituye una delegación de autoridad. Es decir, cuando la entidad aeronáutica le expide al aeroclub una autorización para operar, lo que le está dando es una potestad de ser independiente, de emitir certificados de aptitud. El certificado de aptitud es, digamos, la comparación a un certificado de aeronavegabilidad emitido por la Aeronáutica Civil, que digamos que dentro de nuestras funciones como inspectores es la función, una de las funciones más altas que efectúa uno, una responsabilidad alta porque uno está diciendo esta aeronave puede volar aquí en Colombia en condiciones de seguridad. Lo mismo está haciendo eh, el responsable de mantenimiento de un aeroclub cuando firma y emite un certificado de aptitud en concurrencia también con el jefe de operaciones. Perfecto. Cuando pasa a experimental, es responsabilidad de la aeronáutica civil emitirle un certificado de aeronavegabilidad. En el caso de los experimentales, nosotros emitimos un certificado de aeronavegabilidad no estándar, es decir, un certificado de aeronavegabilidad especial. No cumple los mismos requerimientos de la aviación general convencional, pero sí está vigilada más por la aeronáutica civil, ¿sí? Sin que esto, digamos, minimice, digamos, la posibilidad de una persona de armar su propia aeronave. Ya aquí en Colombia tenemos varios casos, unos casos de aeronaves que son armadas por kits tradicionales que ustedes conocen, que son eh, los RB, eh, en fin, que una persona los puede armar bajo una cierta, entre comillas, vigilancia por parte de la autoridad aeronáutica, porque la autoridad aeronáutica le va a emitir el certificado de aeronavegabilidad. Perfecto. Andrés, mira, nosotros tenemos varias preguntas. Yo creo que lo que podemos hacer todos es esperar a que termines tu presentación y luego lo que podemos hacer es, si algo te devuelves a ciertas diapositivas y empezamos a preguntar y a perdón, a solucionar las dudas. No sé si estás de acuerdo. Completamente de acuerdo. Perfecto, entonces sí. Bueno, con respecto al equipo de a bordo, también quisiera mencionarlo, está en el 425.531, ¿sí? Porque una cosa muy favorable que yo he visto en los ultralivianos que he tenido la oportunidad de ver es que la mayoría supera las expectativas de lo que está aquí expuesto. Sin embargo, quisiera, digamos, tomar algunos temas. El clase 2, reglamento nos menciona que debe tener un velocímetro, altímetro, un bariómetro, una brújula, un indicador de banqueo o de giro y banqueo, o de giro y banqueo, y reloj con secundero. Un radio apropiado para la transmisión y recepción, apropiado, yo lo entiendo y lo interpreto como un radio fijo a la aeronave, no un handy. Un transponder con modo C, y esto lo tengo en otro color porque ahorita quiero hacer una aclaración. Los indicadores normales para la operación del motor, como son el indicador de GT, el CHT, la temperatura de agua, la presión de aceite, tacómetro, medidor de cantidad de combustible, legible en vuelo, es decir, y orómetro. Hoy en día, con los instrumentos digitales como son Engine Monitoring System, superan todas estas expectativas, ya que
estos indicadores de temperaturas son duales y están mostrándonos las temperaturas en cada uno de los cilindros. Entonces eso es muy favorable a esas tecnologías. Y fuera de eso, incluso están grabando datos. Sillas, las sillas, pues como lo decía la regulación, son máximo 2 y deben tener cinturón de seguridad de 3 puntos. El extintor, ¿sí? El extintor apropiado para el tipo de aeronave y obviamente del tamaño adecuado. Oxígeno siempre y cuando se vuele a altitudes superiores a los 10.500 pies. O sea, es decir, que es un opcional. Y otros. En este de otros se pueden enumerar varios, como por ejemplo paracaídas balísticos, flotadores en el caso de las aeronaves, y las aeronaves hidroaviones, y en otros también podría mencionar el equipo de supervivencia. Es curioso, pero si yo busco el equipo de supervivencia en todas las partes del RAC 425, no lo voy a encontrar, ¿sí? Y gratamente me he encontrado con que ni equipo de supervivencia ni botiquín dice específicamente. Sin embargo, pues yo he visto que la mayoría tenemos nuestro botiquín a bordo y en algunos casos he visto también gratamente que tienen unos equipos de supervivencia sorprendentes, diría yo, porque ni siquiera en aviación general los he visto con tanto esmero, ¿sí? Entonces, pero también depende mucho de la operación del piloto que va a hacer, ¿sí? Es muy diferente de pronto las personas que constantemente están volando, por decir algo, hacia Quibdó, hacia Tumaco, ese equipo de supervivencia, a las personas que de pronto solamente operamos en un aeródromo, en las postrimerías del aeródromo, como por ejemplo podrían ser los pilotos que vuelan en el Aeroclub de Flandes, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y por último, entonces, retomo el tema del transponder modo C. Hace unos 2 años se estimuló a que los países adoptaran el sistema ADS-B. En Colombia, desde el año pasado, ya tenemos en la mayoría de los territorios nacional las antenas y la infraestructura para tener ADS-B. La Aeronáutica Civil encabeza el grupo de aeronavegación y sistemas a la navegación aérea, ha dado varias conferencias al respecto y es sorprendente cómo hoy en día, al día de hoy, casi al 90% del país tenemos en este momento activo ADS-B. La meta era que al final de este año todas las aeronaves tuvieran ADS-B, ¿sí? Esta meta se prorrogó para el 2021, julio, o no les podría asegurar ahorita, creo que julio del 2021. Esto pues obviamente le aplica a los ultralivianos clase 2, porque le aplica realmente a todas las aeronaves de aviación general y que están volando en el territorio nacional y específicamente que tengan transponder modo Charlie. Es decir, nuestro transponder va a tener que ser reemplazado por un transponder modo Sierra, el cual nos va a permitir esta función. Y la obligatoriedad es que tengamos transponder con modo Sierra, ADS-B auto, y con la frecuencia 1090, que es la que se instaló en Colombia, y no 978 que está instalada en Estados Unidos para la aviación general. Otro numeral que quiero recalcar es sobre los documentos requeridos a bordo. Aquí hice una tabla con la descripción del documento y en la otra columna tenemos la descripción de dónde está requerido en el RAC este documento para que vaya a bordo, iniciando por el libro de vuelo. Aquí quiero hacer un paréntesis y no solamente es
que el libro de vuelo esté a bordo, es que el libro de vuelo esté a bordo y actualizado. Y les cuento a manera de infidencia que cuando uno hace a veces inspecciones de rampa en aviación general, encuentra uno el libro de vuelo desactualizado, se ha encontrado hasta un mes sin que lo hayan actualizado. Entonces, lo mismo le aplica para la aviación de ultraliviano. Ustedes deben, cada que terminan un vuelo, diligenciar su libro de vuelo. Deben, en el libro de vuelo, también diligenciar sus reportes ustedes mismos y que se vea que hay una acción correctiva a los reportes. Debe estar a bordo el certificado de matrícula. Asimismo, el certificado de aptitud técnica, la constancia de afiliación al aeroclub, la licencia de piloto física y su chequeo vigente debe estar a bordo. Con respecto a la licencia de piloto a bordo, quisiera hacer una propaganda también, un tip, y es que actualmente en la Aerocivil ya salió la posibilidad de tener la licencia digital. Es un trámite que se hace con la oficina de licencias. Yo todavía no lo he hecho. Ya tengo un compañero que pasó los documentos y después de hacer el trámite, no es muy complejo, no es muy sencillo. De hecho, usted le va a llegar a su correo la licencia digital, ¿sí? Y es tan válida como tener la licencia física. Entonces, eso es un avance. El certificado médico, que creo que también está una regulación para sacarlo en medio digital. El seguro de responsabilidad civil, que es el seguro contra terceros, la lista de chequeo de la aeronave y la constancia de inspección de la policía, el carnet de antinarcóticos. Ok, los entrenamientos operacionales, quiero hablar especialmente de los entrenamientos iniciales, recurrentes y el recobro de autonomía. Bueno, el inicial en el numeral 4, 25.5, 11, 1, 2, que habla de la licencia de piloto para tripulantes de ultraliviano clase 2, mencionan que los que volamos ultraliviano debemos tener una licencia de piloto privado con una limitación para monomotores con menos de 750 kilogramos. Esta habilitación obviamente no tiene capacidad de volar IFR, es decir, es instrumentos, y menciona allí una cosa interesante y es que están sometidos a los requisitos del RAC de la parte segunda. Aquí hago otra acotación. La entidad desde también el año pasado ha estado migrando sus regulaciones. ¿En qué sentido? Nosotros estamos adoptándonos o armonizándonos con el sistema regional de Sudamérica para tener una regulación armonizada. Y por ende ustedes han ido viendo que el RAC ha sido modificado en varios de sus partes. La parte segunda fue o ha sido paulatinamente, porque todavía está allí, derogada hacia la parte 61 de los RAC. ¿Sí? Entonces, cuando vean la parte segunda, tienen que irse hacia la parte 61. Y ahí están los requisitos para la emisión de la licencia de piloto privado de ultraliviano por primera vez. También aquí podrían surgir muchas dudas porque, por ejemplo, tenemos muchos pilotos dentro del campo ultraliviano que son pilotos comerciales o son pilotos privados de aviones de 5.700 kilogramos. Entonces, una acotación para los que son pilotos comerciales. Un piloto comercial, una vez tenga la licencia emitida, tiene la posibilidad inmediata de emitir su licencia de piloto privado. Y en esa licencia, lo único que le van a pedir es el pago, la fotocopia de su licencia de piloto comercial y su licencia de piloto privado se le emite con los mismos privilegios que tiene su licencia de piloto comercial.
aquí hago otra propaganda con respecto a la entidad aeronáutica. La entidad desde hace unos 5 años está, eh, todos los trámites que uno hace a través, eh, eh, perdón, todos los trámites que uno hace hacia la oficina de licencias son digitales. Es decir, ya no necesitamos radicar una bitácora física, una fotocopia física. Todo se hace por el sistema SIGA y en este sistema ustedes tienen que tener, digamos, a la mano los documentos digitalizados para emitir los requisitos. Entonces vuelvo al piloto privado, que es mayor a 5.700 y que de pronto viene de una licencia de piloto comercial. Es importante que estas personas, porque de pronto muchos dicen, yo tengo 5.700 kilogramos, entonces por ende cubro la limitación de 750. Es importante que el piloto privado de 5.700 adicione mediante entrenamiento la limitación de 750 kilogramos hacia abajo. ¿Sí? Bueno. Perdón. En el rack, mira, ya estoy mencionando, no la parte segunda, en el rack 61, 255, me menciona cómo se hace un repaso para un tripulante de ultraliviano clase 2. Primero que todo, el repaso que define el numeral 61.255 se define como el que se imparte a los personal de pilotos y cuyo objetivo es proporcionar conocimientos específicos sobre los sistemas de aeronave, motor y sus componentes. Asimismo, este repaso lo menciona en el RAC 61, menciona un número de horas. Un número de horas que debe hacerse teórico y un número de horas que debe hacerse operacional, práctico en la aeronave. El número de horas que menciona el RAC 61 es de 14 horas de una instrucción teórica. ¿Cómo lo hace el aeroclub? ¿Cómo lo organiza el aeroclub? Mediante sus manuales. Ellos pueden determinar cómo van a hacer este entrenamiento, si lo hacen virtual, si lo hacen presencial, si lo hacen, ¿qué pensum van a poner ahí? Charlas como estas, bien sea presenciales o de esta manera virtuales, servirían como el entrenamiento requerido por este numeral. Y el numeral menciona que se debe tomar un turno de 2 horas de entrenamiento de vuelo con un instructor calificado y licenciado para que certifique el repaso. Este repaso se hace cada 2 años. Sin embargo, menciona que es cada 2 años si por lo menos ha volado 50 horas al año. Si el piloto ha volado menos de 50 horas, es requerido que el repaso se haga cada año. Bueno, el recobro de autonomía nos lo menciona el RAC 61.256. El recobro de autonomía tiene varias variables allí, ¿sí? Yo solo tomé la que más nos va a afectar ahorita, yo creo que a todos, porque es cuando no se ha efectuado en los últimos 3 meses, no se ha efectuado un vuelo, ¿sí? Y creo que le digo que nos afecta a todos porque pues vamos a estar en esta cuarentena 2 meses y más de uno había dejado de volar un mes antes. Entonces, como mínimo, digamos, antes de volar por primera vez, debe haber efectuado 3 decolajes y 3 aterrizajes, también con un instructor licenciado. Entonces, esto es el requerimiento. También él menciona un recobro de autonomía más allá del año, ¿sí? Que lo que hace es incluir un entrenamiento teórico, que es básicamente el entrenamiento teórico que habíamos hablado para
el de cada 2 años. Ok. Este es básicamente el tema que yo quería plantearles, pero antes de irme a las preguntas, quisiera hacerles me devuelvo a esta pregunta sobre punto sobre el repaso para tripulantes eh, de cabina de ultraliviano clase 2. Cada vez que se hace un repaso, ¿sí? O un recurrente y pasan este chequeo se protocoliza, digamos, mediante un formato que emite el Aeroclub, pero se protocoliza también y es muy, muy importante montando este chequeo o este repaso y esta parte teórica y práctica en el sistema SIGA de la aeronáutica civil. Porque el sistema SIGA alimenta otro sistema que tienen acceso nuestros funcionarios que trabajan en planes de vuelo y controladores, que es donde podemos verificar si un tripulante está vigente en un equipo. Y es el sistema al día. La forma de alimentarlo es con el sistema SIGA y ustedes pueden acceder al sistema SIGA desde la plataforma de la Aeronáutica Civil, montando el chequeo, que también todo se hace por medio digital y no tiene costo. Una forma que yo quería mostrar Andrés, el ejercicio que hicimos ahorita con lo de mi cédula, eso si quieres puedes compartir sí, eso es la... lo que quería De acuerdo. mostrarte. Creo que me toca volver a compartir la pantalla, pero en Bien. la función, o aquí me están viendo la pantalla. ¿Están Estamos viendo viendo la diapositiva en la este diapositiva? momento. Sí, lo que puedes Espérate un hacer es momentico. dejar de compartir esa y Nueva volver a... función, espérate un momentico. Aquí creo que ya, compartir, ok. ¿Listo? Ahí ven Perfecto. ya, Ahora listo. sí. Bueno, resulta que en la página de la Aeronáutica Civil, voy a ingresar desde el principio, como lo van a ver ustedes cuando ustedes ingresan. Esto es como, no sé si ya está viéndose la Sí, pantalla ya inicial. está el pantallazo inicial Este de es la el primer aeronáutica. pantallazo que yo veo cuando pongo en Google Aeronáutica Civil y abro la página inicial. Eh, yo me desplazo hasta el final de la página y aquí hay un link que dice consultas en línea. Ok. Ah, bueno, otra propaganda, ya que estoy aquí. Esto también lo implementó la Aeronáutica Civil a final del año pasado, los pagos en línea. Es decir, eh, que para pagar una licencia por primera vez o una edición para los pilotos comerciales, eh, ya no tienen que ir hasta la taquilla, digámoslo así, de la Aeronáutica Civil, sino que pueden hacer el pago por tarjeta de crédito, débito o demás pagos. ¿Sí? Bueno, vuelvo aquí, consultas en línea. Consultas en línea, espero que abra. Y aquí voy a tener varios menús, ¿sí? Un ejercicio muy práctico que ustedes pueden hacer para saber si ustedes están registrados en el sistema, sus chequeos, es este link que dice consulta de chequeos de vuelo de personal aeronáutico. Ustedes cliquean allí y es 2 pasos que tienen que hacer. Colocar el tipo de documento, cédula de identidad, colocan la cédula. Lo hago con el mío porque ese sí sale. La mayoría de ustedes va a salir ahí que no posee. Y lo que deben ver abajo, ¿sí? Es aquí las licencias que ustedes poseen, el equipo en que fueron chequeados, si fue aprobado y cuándo vence este chequeo. En este caso, en el mío, esta licencia de instructor de vuelo vence este chequeo el 17 de agosto de este año. Y la de PPA, que es cada 2 años, vence el 17 de agosto del 2021. Otra propaganda. Anteriormente, hace 2 años que estaba en Bogotá, yo por primera vez monté esto, pero no existían los ultralivianos. Ahí me tocó la primera vez que monté mi chequeo
elegir un Cessna 150 porque no existía ningún ULAC, no existía. Entonces yo dije, oiga, hablé con los encargados de sistemas y les dije, oye, ¿será que puedo pasarle un listadito de los ultralivianos? Y hasta donde yo me acordé, ¿sí? Pasé todos los ultralivianos posibles, ¿sí? Pasé el 740, el Fantasy, el Pipistrel, todos los que me acordé los puse.